sea en formato físico, o subirlo al repositorio de nuestra universidad si el formato es digital. ¿Sabías que en la costa norperuana se hablaba una lengua portadora de cultura e historia milenaria? Soy Rita Loranta, lingüista, y Apen Muchik, este libro, nació de mi deseo de compartir con las nuevas generaciones la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios. Con las ilustraciones de Alex Chávez Tovar, aprender mochica se convierte en un juego divertido y creativo y solo necesitas tus lápices de colores y mucha curiosidad. ¿No sabes cómo se pronuncia una palabra? Escanea el QR y escucha cómo suena. Es como tener una clase en casa. O, Ave Música. En muy poco tiempo podrás formar tus propias oraciones en mochica y compartirlas con tu familia. Te invito a aprender mochica con Ape Muchik, porque aprender una lengua originaria es cosechar memoria y compartirla es un acto de amor. Ape Muchik es una publicación de la editorial de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y te invito a publicar en esta editorial. Un año sabático no es un derecho. Buenas tardes con todos. Ya son las 5:30 por allá, ¿no? No sé, ¿empezamos así de frente a hoy la sesión o Karin tienes palabras? No, ¿no? No, ok. Buenas tardes a Entonces, todos los presentes, bienvenidos. Y Rita, continúa por favor con la sesión. sí, muy bien, muy bien. Bueno, en primer lugar tengo que decir que como quedaron preguntas pendientes en el chat, he preparado prácticamente la sesión de hoy de tal manera que contesto a muchas de esas inquietudes y no creo que se aleje a más o menos el estilo de lo que he estado tratando de presentar, es decir, todo parte de una investigación y trato de explicar ciertos problemas, digamos, que la gente tiene con la lengua mochica y quizás todos estos ejemplos de investigación o de análisis puedan servir como punto de partida para el trabajo que los participantes deben preparar, ¿no? Que quizás sean estos los temas que puedan elegir para la tarea final. Vamos a ver. Pero bueno, entonces, aquí... Esta es la que debo compartir. Un segundo. Sí. Ujú, sí.
Bueno, creo que ya estoy compartiendo mi pantalla, ¿sí? Y quería quizás, no es 3 de noviembre, es 4 de noviembre. em, Quería comenzar quizás tratando de hacer como una especie de resumen de lo que hemos visto ayer o las dos ideas quizás principales. En primer lugar, traté de explicar que quizás este trabajo de preparación de materiales a partir de una investigación en realidad constaba de más de una fase, ¿no? Y la fase inicial, al menos como lo experimento yo en el estudio del Mochica, fue justamente, eh, en primer lugar, tener los textos históricos o los textos de archivos, los documentos coloniales y los documentos luego republicanos, digamos, textos que analizar y transformar esa información, de alguna manera traducirla o interpretarla hacia y convertirla hacia en un análisis lingüístico, ¿no? En un análisis a partir de la disciplina que yo pues he estudiado, ¿no? Entonces, de alguna manera, este primer paso era de los archivos o de los documentos hacia el análisis y luego ya a partir de ese análisis venía la segunda interpretación o la segunda transformación o la segunda traducción, si es que lo queremos llamar así, de lo que es la investigación o el análisis hacia lo que es el material concreto pedagógico, ¿no? Y claro está que en este camino, como les mencioné ayer, uno se tropieza e intenta diferentes maneras, y creo que ese es el camino también del profesor o del docente, ¿no? Eh, Creo que ensayamos siempre y cada vez tratamos de perfeccionar o de mejorar, no sé si perfeccionar en este caso, pero de ir mejorando eh, las maneras de transmitir la información que hemos tratado de ir transmitiendo en veces anteriores. Entonces, en ese sentido, todo este proceso me ha llevado realmente mucho tiempo de ir evaluando cuál es la mejor manera de transmitir esta información compleja, porque la lengua mochica no es una lengua simple y tampoco creo que uno de los problemas que ha enfrentado esta lengua para su difusión y su uso y digamos, y su uso más natural ha sido que siempre se ha enseñado, creo, desde el castellano, desde el español, ¿no? Entonces, como que no se ha tratado de enseñar desde la lengua misma el mochica o su esencia. Entonces, bueno, pero esto es un proceso, ¿no? Y en este proceso de ensayo y fallo es que uno va tratando de ver cómo enseñarla de mejor manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se tiene en cuenta también es la forma de ver y de entender de los docentes que, por ejemplo, he tenido como participantes de estos talleres de Mochica, cómo enseñan y qué tipo de estudiantes tienen, ¿no? Ya sean pequeños, niños, de qué lugares de Lambayeque. Me ha servido muchísimo también en esta oportunidad en junio y julio, visitar los diferentes colegios bueno, de algunos de los colegios eh, y conocer a los niños y más o menos con qué limitaciones incluso los docentes de Lambayeque en ciertos lugares incluso súper alejados como en salas trabajan, ¿no? Trabajan de manera admirable y como nunca me cansaré de decirlo, de manera heroica, ¿no? Es completamente conmovedor, emocionante y motivador, ¿no? Para mí y creo que para cualquier persona que conozca las condiciones en las que a veces tienen que trabajar, incluso sacrificando sus vidas personales, ¿no? Porque en algunos de los casos tienen que quedarse a dormir en la zona donde trabajan y luego venir los fines de semana para estar con su familia, ¿no? Entonces,
Creo que todo eso también sensibiliza de una manera particular y también exige de mí, en este caso concreto, tratar de respetar todo esto y tratar de responder a esas necesidades y realidades, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Como les comentaba, ahora tengo un grupo en Moche, en La Libertad, em, y la profesora que organiza, la subdirectora que organiza este taller, en realidad también me comenta de las limitaciones que tienen los niños o los chicos de tener acceso, por ejemplo, a Internet y todas estas cosas. Entonces, todas esas cosas creo que también se tienen que siempre, ¿no? Tener en cuenta y considerar, ¿no? Entonces, no solamente es, bueno, a partir del análisis trato de hacer un material pedagógico, sino que creo que toda esta información me va quizás a llevar ahora a crear quizás algo un poco distinto, ahora que ya he estado preparando el segundo nivel de este librito, el Apen Muchik, ¿no? Ya desde hace cierto tiempo lo vengo preparando, pero creo que va a tener que ser algo distinto igual, ya conociendo mejor las personas, conociendo las personas o el tipo de personas que lo van a recibir, ¿no? Entonces, esto es básicamente como un resumen, o sí, un resumen de lo que he tratado de transmitir ayer, a pesar de que quizás ayer me centré también en este análisis para que vean más o menos cómo es que a partir del texto histórico de la gramática colonial, eh, un lingüista histórico, porque soy lingüista histórica, trata de entender y traducir ese lenguaje, ese metalenguaje de 1644 y comprender la lengua en su esencia, ¿no? Ese es un paso importante. Luego ya viene todo lo que acabo de comentar, ¿no? En este caso, en esta sesión, había, tengo este plan. Sin embargo, no sé si valga la pena ahora mismo empezar con lo que les dejé como trabajito o tareita, porque no sé si todos los presentes han estado ayer y quizás deberíamos utilizar el tiempo porque es algo un poco extenso para todas estas explicaciones de temas que me preguntaron ayer. Y luego vemos la revisión del trabajo práctico de ayer o la tareita. La tarea final, el número 6, la va a explicar Karin al final. Y entonces lo que nos quedarían son estos temas que van del 2 al 5. Una persona, una asistente, una participante de ayer quería saber acerca de los saludos cotidianos y también en alguna pregunta, no sé si era la misma persona, preguntaba sobre las despedidas. Luego he querido incluir este, este tema polémico en realidad y que quizás genere incluso reacción, que es la palabra o el término APAPEC y la propuesta de APCOPEC, ¿no? Ahora pronto lo vamos a ver. Luego también alguien preguntó acerca de cómo agradecer, ¿no? Y cómo dar las gracias en Mochica. Hablaron alguna pregunta también con respecto de las máximas mochicas o los principios éticos mochicas ancestrales, ¿no? Y sí, entonces vamos a ir en ese orden. Esto de la revisión del trabajo práctico es prácticamente lo que se dejó ayer, que era este textito, este fragmentito, ¿no? Del manual Apen Muchik, también publicado por la unidad editorial de la Universidad Pedro Ruiz Gallo y que está disponible gratuitamente en, en el repositorio de la universidad. Sí, la idea era compartir quizás qué es lo que se les ocurría y cómo transmitir esa información de manera mucho más fácil, accesible y no quizás
como un texto tan, digamos, lleno de citas o académico, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que quiero hacer con ustedes es la explicación de los saludos cotidianos y antes de hablar de este tema, y creo que es importantísimo hacer una reflexión eh, inicial, y es que en realidad ninguna de nuestras lenguas ancestrales, originarias, ha tenido originalmente e inicialmente una manera de saludar. Y eso no lo invento yo, es así. Incluso si nos ponemos a analizar las lenguas como el español o el alemán, el italiano, los los saludos cotidianos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no tienen un origen muy antiguo, son realmente creaciones bastante, no digamos modernas, pero no llevan no se usaban, por ejemplo, en el siglo XII, en el siglo XIII necesariamente. En esas épocas, inclusive en el español, lo que se utilizaban eran fórmulas de desear bien, de decir que Dios esté contigo, que Dios te bendiga, pero no existían estos saludos según las horas del día. No existía buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ese tipo de saludos no existían en el español, ni en el latín, ni en el italiano, ni en el alemán, ¿no? Entonces, exigir o esperar que en nuestras lenguas originarias existan este tipo de estos saludos es bastante, un poco, digamos, que esa necesidad parte de nosotros como hablantes de español, porque claro, ahora hablantes modernos del español actual, no podemos vivir sin estos saludos, ¿no? O sea, son parte de nuestras vidas, de nuestras vidas diarias, o sea, nos enfrentamos a los seres humanos que nos encontramos incluso en nuestras propias casas, eh, y nos enfrentamos a ellos con nuestros saludos, ¿no? Entonces, creo que a veces cuando estudiamos o nos enfrentamos a una de nuestras lenguas originarias, nos tenemos que quitar o desvestir de ese traje tan, digamos, nuestro de hablante de español, ¿no? Actual. Porque en la medida en que nos acerquemos a nuestras lenguas originarias de esta manera, vamos a siempre un poco, no sé si distorsionar, pero vamos a querer manipular y vamos a querer obtener información que no necesariamente era la esencia de las lenguas, ¿no? Pero bueno, eso como reflexión importante, y quizás incluso si alguno de ustedes ha estudiado latín, en el latín existía un saludo que es salve y que incluso está presente en las oraciones religiosas cuando decimos la salve, por ejemplo, es el saludo a la Virgen, y cuando se le saluda o cuando saluda el ángel a la Virgen le dice Dios te salve, María. Esa era más que nada quizás la manera de saludar, esa manera tan clásica de saludar, que la vemos incluso en la oración cristiana, pues se mantiene en el italiano. En el italiano, cuando uno quiere saludar de manera formal, así, y no decir buongiorno, buonasera, o buenos días, buenas tardes o buenas noches, pues lo que se dice es salve hasta ahora. ¿No? Hasta ahora los italianos, uno entra a una cafetería y te van a decir salve, ¿no? Y lo que te están diciendo es, pues, que Dios esté contigo, o en general es esa la idea, ¿no? En el italiano se mantiene, en el español no realmente, porque ya nos movemos con buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y, y luego voy a hacer una reflexión también con respecto del alemán, porque nos interesa sobre todo porque
fueron los alemanes que también registraron estos saludos ya en la época republicana de nuestro Perú, ¿no? O sea, en el siglo XIX, XX, ¿no? Pero bueno, 19, 20 ya son los años o los siglos en los que los saludos se estaban estableciendo en las lenguas. Pero si pensamos en siglos anteriores, las lenguas nuestras no tenían saludos, ¿no? Entonces, eso como fundamento y como punto de partida también para poder comprender los registros que tenemos y las propuestas que hago, ¿no? Entonces, para hacer estas propuestas o sí, propuestas de saludos, obviamente hay que recurrir a información registrada en 1644 por Carrera, Middendorf 1892, Lehmann 1929, Brüning también, que ahora no lo he puesto ahí, ¿sí? Y lo que he hecho es comparar fuentes y analizar. Y lo que además se propone o propongo para los saludos es una solución, si lo queremos llamar así, que respete la lógica y la estructura de la lengua, porque a veces lo que ha sucedido hasta ahora es que se repite y se repiten estructuras que en primer lugar ni siquiera suenan a quizás mochica y por otro lado no respetan la estructura de la lengua ancestral, ¿no? Entonces eso como reflexión. En relación con las despedidas, en realidad tenemos información ya desde 1644. Obviamente las traducciones que yo he puesto hasta luego no las pone Carrera, ¿no? Carrera pone cuando nos despedimos de una persona, etcétera. Hasta luego es como para nosotros entender qué significa Loctopan, ¿no? El Octopanchi. Carrera nos explica que la que tiene chi es para despedirnos de más de una persona. Tenemos locan y locanchi. Yo he puesto chao para que nos entendamos, pero obviamente en 1644 no existía el chao ni el hasta luego como estaban así. Y aquí viene justamente Diostana, que vendría a ser una traducción de lo que quizás se utilizaba hacia el siglo XVII, ¿no? En el español cotidiano, quizás que decir que Dios esté contigo o que estés con Dios, porque esa era la manera de saludarse y de despedirse de la gente. O sea, no tenían otra manera de decir buenas tardes, buenas noches, hasta mañana. No, eran estas maneras de decir que Dios esté contigo, que estés con Dios, ¿no? Y aquí, obviamente, porque el autor, el que registra es Carrera, que era un sacerdote, pues tenemos este registro con Dios, ¿no? Es muy probable que, obviamente que esto no es mochica en sí mismo, o sea, que no creo que los mochicablantes se hayan despedido que algo así con ve con Dios, necesariamente. Esta es una traducción hecha por la necesidad de Carrera de respetar una fórmula que se usaba en la época, ¿no? Entonces, aquí a veces, cuando uno revisa el documento de Carrera, y ayer lo mencionamos así brevemente, lo que sucede es que hay que tratar de estar muy atento y ver qué es quizás algo que viene con el filtro de una persona, bueno, religiosa y que habla español como lengua materna, y qué es lo que es quizás más intrínsecamente mochica, ¿no? Entonces, eso también hay que siempre separarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Ya Peñemas y Peñemaschi vienen del registro del siglo XIX de Middendorf y que también vendrían a ser algo así como que estés bien y que estén bien, ¿sí? Pero ya los dos últimos vienen de Middendorf. Entonces, con las despedidas quizás no tenemos mucho problema
porque además las registra Carrera, y quizás estas eran las que eran las que se usaban. Y Dios Tana, no lo he escrito ahí, pero Dios Tana también servía para decir como hola. No era solamente para despedirse, era como para saludarse en el sentido de decir hola y en el sentido de despedirse. Sí, bueno, acá está el registro de Carrera de 1644, donde ven ustedes que no dice chao, hasta luego, nada, dice, es palabra de despedirse como quedaos o quedaos en enhorabuena, bueno, dice norabuena, ¿no? Enhorabuena, o sea, como que estés bien, ¿no? Loctopanchi es despidiéndose de muchos por la manera dicha, o sea, que se queden enhorabuena, que se queden bien. Y locan también es para despedirse en singular y locanchi para despedirse en plural. Eso es lo que dice, ¿sí? ¿Qué pasa con Brüning? Ayer se mencionó que Brüning es una fuente bastante importante y lo es, pero Brüning no registra en absoluto saludos, pero sí evidencias de vocablos o de palabras que nos van a servir para quizás proponer algo así como buenas tardes, buenos días y buenas noches, ¿no? Esto también creo que nos debería hacer reflexionar en el sentido de que si Brüning no registra saludos cotidianos, debe ser también por algo, ¿no? Porque Brüning, como mencionamos ayer y lo comentamos varias veces, vivió en medio de gente que hablaba mochica y se esforzó muchísimo por registrar la lengua. Entonces, esto también creo que nos está diciendo algo. No es gratuito el hecho de que Brüning no haya registrado saludos, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con los registros que existen. Villarreal en realidad tenía pocos informantes o pocos colaboradores, ¿no? Actualmente los lingüistas no decimos informantes, decimos colaboradores. Em, por ejemplo, aquí hay dos bloques, uno donde tiene a Vilches con María Carballo y son palabras de Eten, sí, y otro grupo que es de Reque, que su colaborador en realidad ya no, pues no es Vilches ni María Carballo, sino que es Lorenzo Colchón. Entonces, él registra buenos días y buenas tardes en ambos lugares, tanto en Reque como en Eten, ¿sí? Y tiene Peinar Naus y Peinas Unam Sequemoy, digamos, en Eten y en Reque. Y buenas tardes tiene Peinar Ners y Peines Nerrum Sequemoy, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora. Yo creo que este saludo ha pegado mucho en el norte. Me parece que hay mucha gente que lo utiliza, pero vamos a ir analizando por qué quizás no es lo ideal, ¿sí? Y espero que recuerden esto de peinar y peinas y peines, ¿sí? Sobre todo por esta presencia de y. Vamos a verlo pronto. Bueno, Villarreal también tiene, y este registro lo he puesto aquí porque Villarreal y sus colaboradores no son tan confiables, si es que lo quiere uno decir suavemente. Suavemente. A ver, si la palabra para viejo registrada por Villarreal, tanto en Eten como en Reque, ¿sí? Es quisonique frente a la palabra que posiblemente pues era la original registrada en Carrera, que era kishmik. Realmente hay una distancia bastante considerable entre quisonique y kishmik. Por otro lado,
perro, que yo creo que absolutamente todo el mundo sabe que en Mochica es Fanu, registrado por Brüning, registrado por Bastian, registrado por Lehmann, registrado por Middendorf, registrado por Carrera, por absolutamente todo el mundo, como Fanu, Villarreal nos pone Fauk. Entonces, yo creo que cualquier lingüista que se enfrenta a los registros de Villarreal va a decir, bueno, este señor con sus registros es quizás no de los más confiables. Eh, Obviamente, esto no quiere decir que debamos desmerecer el trabajo realizado por Villarreal, simplemente que creo que no podemos asumir estos registros como las propuestas más idóneas, ¿no? Las ideales. Eh, y hay razones, o sea, estos son dos ejemplos. En realidad, si uno revisa los registros de Villarreal, va a encontrar esas cosas así un poquito extrañas que tú dices, ¿de dónde salió esto? Obviamente no es Villarreal el culpable, ni nadie es el culpable. Es como esos colaboradores que quizás no eran realmente hablantes eh, muy duchos o no eran hablantes que realmente manejaban del todo bien la lengua, ¿no? Pues era la manera en que ellos compartían lo que conocían, ¿no? Entonces tampoco es la culpa de Villarreal ni la culpa de estas personas que colaboraron con él, sino que es simplemente lo que encontró, ¿no? La información que él recogió. Pero bueno, Larco también tiene sus cosas así un poco como cuestionables con respecto de la lengua porque él hace interpretaciones y las pone como hechos, ¿no? Por ejemplo, pone aquí, he creado yo esta tabla, ¿no? Él trabaja y recoge 174 dicciones. Se supone que hace como un registro de la lengua hacia 1938 y ya de arranque, cuando uno mira que él pone carrera 1633, uno dice, pero ¿qué es carrera 1633? No hay documento que exista que lleve esa fecha, ¿no? Lo que sí hay que reconocer que hizo Larco es que trató de entender y estudiar la gramática de carrera y por eso esto que él pone como carrera 1633 puede llevarnos a confundirlo, a confusión, sobre todo porque si yo lo leo así como está en su documento o en su texto, pues yo puedo pensar que Carrera efectivamente registra buenos días como Peño Quez y buenas tardes como Peñoner, ¿no? O sea, yo creo que cualquier ser humano normal cuando ve algo escrito y que el arco dice que Carrera en 1633 tiene esta información para buenos días y buenas tardes, uno se la cree, ¿no? Y por eso es que luego lo repiten por ahí. Sin embargo, ya les he mencionado que revisando absolutamente desde el inicio hasta el final, Carrera no va a registrar nada similar a buenos días y buenas tardes porque en su época ni siquiera la gente se saludaba de esa manera, ¿no? Lo que ha hecho Larco es buscar cómo se dice tarde y cómo quizás él interpretó se decía día. Vamos a ver en un rato que esa palabra que en realidad no significa día y ni siquiera sabemos qué significaba, ¿no? Eh, bueno, él también tiene a Carballo y recoge lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Dice peinar naus, peinar nes, tiene Lorenzo Colchón, como hemos visto, y tiene además este Domingo Reyes y compañía, y de alguna manera vamos a ver que Lorenzo Colchón y Domingo Reyes tienen al menos algo similar con el unan y unam, peinas, peinas, todos tienen algo como peinar, peinas, ¿sí? Nerrem, nerrum, ¿sí? Y luego vamos a ver además qué significa sequemoy, ¿no? Algo que quizás podríamos ya mencionar ahora es que la palabra original en lengua mochica para referirse a bueno, buena, buenos, buenas, es peñ, peñ.
Y si solamente hacemos el esfuerzo de pronunciarlo y decir peñe, 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 ñe, la ñ en nuestra lengua, cuando la pronunciamos en nuestra boca, va siempre a jalar una especie de i. Hay una i que ahí, yo no sé si ustedes la escuchan cuando digo peñe, 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 niño, niño. Siempre hay una i por ahí metida que a la hora de, obviamente, transcribir, si yo no sé cómo escribir mochica y una persona me dice peñas, peñas, peinas, pues, ¿no? Debe haber sido peinas. O sea, aquí yo creo que el lingüista sí puede hacer ese tipo de análisis y asociación, que todos estos que llevan una pei, 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 en realidad lo que me están diciendo es que es una peñe, ñe, ¿no? Entonces, el hecho de que actualmente en muchos lugares en Lambayeque se diga peinar, en realidad lo que están haciendo es quizás alejarse de lo que puede realmente ser, que es peño, ¿no? Peñe, que es bueno, buena, o buenas, o buenos, ¿sí? Entonces, aquí creo que de una manera un poco simple estoy tratando de mostrar que estas peinas o peinar en realidad son peño, ¿sí? Pero vamos a ver si se convencen, perdón, o no. Tampoco estoy presentando esto para convencerlos del todo. Cada quien puede hacer sus propias conclusiones, pero creo que es bonito que de alguna manera me acompañen en este razonamiento para ver y analizar y quizás evaluar si es que lo que se ha estado usando hasta ahora realmente respeta y va según lo que pueden ser los sonidos de la lengua y las estructuras de la lengua, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema de Peño Kues? ¿No? Bueno, Larco, en su análisis, porque Larco no se le puede quitar ese mérito, sí estudió carreras, sí entendió e identifica que Peñ es bueno y que peño es algo así como para expresar algo bueno, o sea, como adjetivo y para juntarlo con un sustantivo, ¿sí? Pero el problema, como les mencionaba, es que no se sabe qué significa QES, registrado en realidad por carrera como QES, QES con una doble S escrita así, según la propuesta de un alfabeto que hemos tratado de desarrollar en este proyecto. Ahorita no hay necesidad de explicar, lo escribiríamos con una K, QES, QES. Bueno, como les digo, no se sabe qué significaba, solamente se sabe que servía para contar días de 10 en 10. Ayer mencioné cuando hablamos de los clasificadores del Mochica que el Mochica había desarrollado una estrategia o varias estrategias para acelerar las cuentas y para llevar cuentas de manera más efectiva, ¿no? Entre esas cuentas o entre esos elementos que los Mochica hablantes contaban así como en cantidades específicas, estaban los días y los días se contaban de 10 en 10. Aquí hay que reflexionar incluso por qué se contarían de 10 en 10, cómo serían sus ciclos, cómo sería un mes, o sea, todas estas cosas hay que meditarlas. Obviamente no he ido más allá, pero el hecho de que los días se cuenten de 10 en 10 también nos habla de algo, ¿no? Algo interesante por ahí que está todavía por quizás analizarse. Entonces, el hecho de que se cuenten de 10 en 10 y que QES en realidad nos sirve solamente para contar los días de 10 en 10 no puede significar día, ¿no? O sea, eso queda claro. O sea, entonces, el hecho de que el arco diga Peñoqués, buenos días, y que todavía haya gente en Lambayeque que diga Peñoqués, que es buenos días, pues es cuestionable, ¿no?
Y bueno, y les dije, vamos a ver qué significa Sekemoy, ¿no? Y entre todos los registros aparece algo así como Peinas Unam Sekemoy. Carrera nos habla de una palabra siek, que es señor, pero también utiliza, y siek hay que decirlo, no solamente es un señor, un cacique, sino también cacica o señora. Lo mismo que Molpec, Molpec también es señor o señora, no solamente sirve para dirigirse a un señor, sino también a una señora. ¿Sí? Brüning nos ayuda además con su registro de check mol, señor amo o señora ama, ¿no? Entonces, este sequemoy, al parecer, es algo así un poco como pronunciado de una manera un poco distinta, ¿no? De lo que quizás habrá sido siek mol o check mol, ¿no? Yo creo que es un poco obvio, pero sequemoy es un poco alejado quizás porque si el original era siek, incluso Brunig tiene check, seque ya está muy castellanizado, ¿no? El problema quizás de los registros que vamos a encontrar en Villarreal y Larco es que ya están como hispanizados, ¿no? Porque de lo que era siek, seque, ¿no? Y quizás era moltec y amoy, ¿no? Entonces, muy reducido y muy castellanizado. Entonces, aquí lo que nosotros tratamos de hacer es justamente de depurar y de, si es que se puede decir, de purificar un poco eso, de sacarle lo que parece que es un poco de contaminación de español y quizás también no solamente contaminación de español, sino de que eh, ¿cómo se dice esto? La capacidad de hablar de este colaborador quizás no era la de un hablante de primera lengua, de que realmente dominaba la lengua, ¿no? Eh, yo creo que pudo simplemente ser uno de estos semihablantes o hablantes que recordaban quizás lo que sus padres habían dicho, pero que no eran los que realmente manejaban la lengua de manera fluida y con ese talento de hablante nativo, ¿no? Entonces, eso también hay que considerarlo. Walter Lehmann es uno de estos alemanes que también, y miren que yo comparto con ustedes los documentos originales a los que yo he tenido acceso, son los manuscritos es escrito a mano, ¿no? De Walter Lehmann. Este manuscrito lo pude ver en Berlín, ¿no? Como les comenté ayer, son muchos archivos los que he revisado. Y Lehmann estuvo en Etten en 1929, transcribió su información en 1931, por eso es que lo registro de esa manera. Y aquí también es colchón. Y al parecer, miren ustedes, esta 1921 quiere decir que Lehmann miró quizás algo que hizo Larco, porque colchón está mencionado así. 1920, ¿ven? No necesariamente es que Lehmann haya visto a Lorenzo Colchón. Y repite exactamente casi lo que tiene de Lorenzo Colchón. Tiene además la información de Carballo, que es exactamente la que tenemos aquí, la de Carballo, Peinarnaus, Peinarnés. Entonces, originalísimo y más evidencia no es. Es simplemente lo que está repitiendo de lo que ha visto, pues, de Larco. Y entonces aquí, como ustedes ven, el trabajo de este tipo de lingüística, porque no todos los lingüistas hacemos lo mismo, es más o menos rastrear, ver quién fue la fuente de quién y quién copió a quién y quién copió bien y quién copió mal.
y yo no sé si aquí hay personas que hayan hecho análisis de crítica textual con arquetipos y que ves el original y cuál es la fuente de quién y después tienes que descubrir dónde se realizó el error, ¿no? Pero este tipo de actividad es casi como detectivesca, ¿no? Tienes que ver, a ver, o sea, otra persona dice, ah, mira, luego viene aquí Walter Lehmann con más información. No, es la misma que tiene el arco, es la misma, son los mismos colaboradores, porque es lo mismo, ¿no? Entonces, no es que sea algo súper novedoso o extra. Pero bueno, tenemos además a Middendorf en 1892, que también va a Etten, y yo no sé si ustedes conocen la historia o lo que dice Middendorf cuando en su prólogo dice pues que él se frustra mucho porque las personas que hablaban mochica no entendían la gramática del español y él como medio académico no era capaz tampoco de tratar de bajar un poco a entender a la gente. Entonces se cogió prácticamente a un fabricante de sombreros que de alguna manera era el más capacitado y trabajó básicamente con uno. No es que este Middendorf se paseó por todo Eten investigando y registrando y haciendo trabajo de campo, ¿no? Lehmann menos. O sea, la cosa es que he tenido la oportunidad de leer los diarios de Lehmann, de qué cosa hacía, cómo hacía. Prácticamente a veces se iba a un hotel en Chiclayo y ahí escribía sus cosas de bochica porque había estudiado en Berlín la gramática de Fernando de la Carrera. Middendorf también había estudiado la gramática de Fernando de la Carrera. La gramática de Middendorf es la gramática de Fernando de la Carrera traducida al alemán. Aunque la gente diga lo contrario, es exactamente lo mismo, solamente que está en alemán. Además, hay que considerar que el hecho de que Middendorf haya prácticamente traducido la gramática de Fernando de la Carrera al alemán es que no había pensado en transmitirlo a los peruanos, ¿no? Era para un público alemán. Pero bueno, esas ya son otros tipos de cosas. Pero a ver, entonces, en los diálogos cortos, en la parte final del trabajo de Middendorf, está lo más novedoso y lo más único que podemos encontrar quizás en Middendorf. Porque Middendorf es un documento un poquito ancho que también lo encuentran ustedes en internet gratuito, de manera gratuita. Está todo en alemán, eso sí. Todo es análisis, interpretación, explicación de carrera y carrera tal cual, pero la parte final, en donde están los diálogos cortos, digamos, es donde encontramos quizás la mayor sustancia o lo más bonito de Middendorf, que son unas poquitas páginas, como pueden ver, de las 183 a las 190, donde registra algunas frases y algunas cosas más como de la vida cotidiana, como que a la mujer de su amigo está embarazada y dio a luz, estuvo embarazada y dio a luz, que lo invitan a comer, que incluso a mí me molestó mucho, está como le coquetea a una mujer y le dice que le va a regalar un vestido y tratando de comprar a la chica con un vestido y cosas de esas. Bueno, en fin, cosas medio machistas que eran normales, supongo, en la época. Pero bueno, más allá de eso, de esas anécdotas que les puedo yo contar, pues vemos y descubrimos que no hay registro para buenos días o el Guten Morgen. No hay. ¿Por qué? Porque como les dije, los saludos ni siquiera en alemán del siglo XIX eran súper, hiper así usados. No, el Guten Tag se utilizaba, o sea, lo que se dice Guten Tag, porque el Guten Morgen, digamos, el buenos días, no se usaba solamente el Guten Tag, incluso para decir buenos días, ¿no? Entonces, hasta el siglo XIX seguía usando o seguía estando o era válido usar Guten Tag en vez de Guten Morgen. Ya después del siglo XIX es que viene el típico Guten Morgen del alemán, ¿no? Entonces, todas estas cosas yo creo que cuando uno se enfrenta a los saludos del mochica, ¿no? Incluso del quechua o de lo que sea,
pues hay que reflexionarlas, ¿no? O sea, nuestras lenguas originarias menos, pues, habrían tenido saludos según las horas del día, porque ni siquiera las lenguas como el alemán, el italiano, el español, pues se manejaban con estas categorías, si se puede decir, ¿no? Entonces, Middendorf en 1892 en realidad solo registra el Guten Tag y el Gute Nacht, que es las buenas noches, ¿no? Entonces, como les dije, Guten Tag valía tanto para buenos días como para buenas tardes, y ahí ven que Middendorf registra lo mismo, peño, ¿no? Él no viene con peinas, y definitivamente Middendorf sí tuvo una persona que dominaba quizás mejor la lengua que esta señora Carballo o que este señor Colchón, porque él identifica el sonido peño, no registra peinas. ¿Ve? Entonces, aquí, con todo este tipo de información que uno va comparando y viendo y no sé qué, pues uno puede llegar a ciertas conclusiones, ¿no? El problema o problemas de Middendorf es que para buenos días pone algo así como peño sunam, mientras que absolutamente todos los registros, incluyendo Brüning, Carrera, Larco, etcétera, tienen unan, unam, unam, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hacemos los lingüistas? Decimos, ya, pues aquí Middendorf se equivocó. Porque si todos los demás tienen unan, unam, unam, y señor Middendorf tiene sunum, pues ya, pues esa S se nos va, ¿no? No puede estar. El mismo Brüning, al rescate, como he puesto yo, registra unam. Y además tiene nerrem. Y claro, no tiene los saludos como los esperamos, pero tiene frases. Esta es la letra, ¿vieron la letra hace un rato de Lehmann? Esta es la letra manuscrita de Brüning. Los archivos, por si acaso, si les interesa, Brüning no está en Berlín, Brüning está en Hamburgo, en el archivo del Museo Etnológico de Hamburgo. Bueno, entonces aquí podemos ver unam, ¿cómo está usted, señor? Y acá está el checkmol, ese sequemoy medio inventado y registrado por Larco. Y acá está nerrem, ¿cómo está usted, señor? Por la tarde. Entonces, vemos ya con Brüning que unam es la mañana y nerrem es la tarde. Pero también Carrera nos tiende esta mano súper necesaria, y además es el primer registro, si lo queremos respetar como tal, es más, debemos respetarlo como tal, pues 1644 tenemos unam, amanecer, nerm, atardecer, y neis, noche. Entonces, conclusión de conclusiones, si es que queremos, o si es que ya en la época de los alemanes, en la época republicana, en el siglo XIX, XX, con Brüning, etcétera, y posteriores, si quisiéramos crear o respetar la lengua, su estructura, sus palabras y sus sonidos, pues lo más quizás cercano a aquello sería sugerir o proponer algo así como peño num, que sería como un buen amanecer, peño nerm, buen atardecer, y peño neis, buena noche, o sea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto simplemente es una propuesta, pero como pueden ver, no es una propuesta simplemente antojadiza, porque a veces la gente creo que piensa que es así, que nosotros nos inventamos las cosas, o que yo digo, vengo a imponer cosas. Creo que es lo que no quisiera jamás hacer. Lo propongo, si lo acepta la gente, lo acepta, y si lo rechaza, pues lo rechaza. Creo que en todo este recorrido que han hecho conmigo, definitivamente se puede constatar que hay un deseo por tratar de descubrir más allá de simplemente todos los registros. Trato además de entender la lengua en sí,
y trato de rescatar todo lo que me puede ayudar a quizás proponer algo coherente y respetuoso de la lengua original, ¿no? Entonces, esta propuesta de saludos están en el manual para el profesor, que como les he mencionado, está en línea, es de distribución gratuita y pues como también vuelvo a repetir, son simplemente propuestas, ¿no? Entonces creo que con esto contesto la pregunta de la persona de ayer con respecto de las despedidas y de los saludos según las horas del día. Podemos continuar con el otro tema, pero quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta en este momento, porque vamos a hacer ahora otro tema. ¿Alguna pregunta? ¿O comentario? ¿O queja? Es muy probable que haya quejas, porque sé que además en Lambayeque durante muchísimos años ha habido una tradición con otros tipos de saludos, ¿no? Incluso el peinarnaus es muy conocido. Nadie, nadie se queja, nadie comenta. Bueno, sí, continúo. Lo que pasa es que yo no veo cuando comparto la pantalla no veo qué sucede en el mundo, solamente veo mi pantalla. Creo que no hay preguntas, doctora, Ah, pero muy hay bien. dos mensajes de Ujú, a las 8, a las 6:20 y 6:22. ujú. ¿Le gustaría que lo lea? Sí, bueno, si están relacionadas y si conviene Ah, hacerlo, claro. bueno, parece que está más, ¿qué criterio se utiliza para adaptar el lenguaje técnico sin perder profundidad conceptual? En relación con las palabras, bueno, pero eso ya en otro tema, no Sí. necesariamente en este, ¿no? Sí, Ujú. ya, eso creo que lo vamos a ver pronto con los siguientes ejemplos o con los siguientes temas. Sí. Y la otra Sí. pregunta es, ¿cuáles consideran que son los elementos esenciales de una investigación para poder convertirla en material didáctico? Los elementos esenciales de una investigación. Creo que en general cualquier investigación tiene que estar fundamentada en análisis de todas las posibles fuentes. Yo hablo como lingüista, ¿no? O sea, yo no puedo trabajar una lengua sin tener a mi disposición todo lo que ha sido registrado de esa lengua, en especial en una lengua sin hablantes, porque si yo tengo una lengua con hablantes, voy al hablante y me siento o me voy a vivir al lugar donde está el hablante, ¿no? Los hablantes, a conocer la lengua y a entender la lengua. A una lengua sin hablantes hay que tratar de buscar absolutamente todo y creo que incluso con este ejemplo tan sencillo que son los saludos, pues lo que he tratado de hacer es recurrir a absolutamente todos los registros posibles para poder llegar a una conclusión que tenga sustento, pero que además respete lo que es la lengua en sí, ¿no? O sea, en general yo creo que en todo tipo de investigación hay que tratar de buscar la mayor cantidad de información relevante y luego procesarla, analizarla y compararla. Bueno, es lo que se hace en todo, ¿no? Pero bueno, esto lo pensé presentar porque también es otra de las cosas, otro de los temas que en Lambayeque y en La Libertad quizás causan un poco de sorpresa cuando se cuestiona que APAPEC no es profesor como se ha venido enseñando. Incluso en Lambayeque hay esta distinción especial a los profesores y les creo que se llama distinción APAPEC de los profesores. Y lamentablemente, como voy a demostrar, es un error que sea como casi pues sí, se ha generalizado, un error que se ha generalizado
debido a diferentes personas, en realidad. No solamente es un error cometido por Middendorf, sino que el error se ha inmortalizado en el diccionario de José Antonio Salas, que salió publicado en el 2002. Y como el trabajo de José Antonio realmente es admirable, y yo siempre he admirado a José Antonio por su tesón y su esfuerzo. Hemos estudiado juntos en la universidad y siempre no me voy a cansar de decir que José Antonio, una de las cosas que más me sorprendió y admiró de su carrera como especialista de mochica fue que yo tenía la ventaja de haber estudiado alemán desde niña, y eso me ayudó también para estudiar el mochica, porque hay que decirlo, o sea, las personas que realmente quieren meterse a estudiar mucho el mochica, también creo que es importante que sepan alemán para poder leer a los alemanes. Pero más allá de eso, José Antonio lo que hizo fue estudiar cuando estábamos ya en la universidad alemán, y estudió con tanto ahínco, con tanto tesón, que hasta se ganó una beca para ir a Alemania cuando éramos estudiantes en el Goethe. Y yo creo que el trabajo de José Antonio siempre va a ser el pionero, ¿no? Y sí, pero es muy fácil también para los que venimos después decir, ah, bueno, se equivocó aquí. Y sí, pues el problema es que con Apapek él ha perennizado o ha casi como inmortalizado un error de Middendorf. Y es un error que prácticamente acompaña a Lambayeque. O sea, Lambayeque, creo que no hay nadie que no piense que Apapek significa profesor. Pero bueno, ahora lo que quiero hacer es un poco mostrar cómo esto también puede ser cuestionado, y creo que quizás con un sustento no necesariamente genera rechazo, sino que quizás espero, genere sorpresa y no rechazo, ¿no? Pero es natural también que genere rechazo o molestia, especialmente si ha sido una palabra casi atesorada, eh, no sé, por casi más de 20 años, ¿no? Más de 20 años. ¿Y cuántos no han recibido quizás esta distinción de APAPEC, de profesor, supuestamente? Pero bueno, eh, el verbo ap, que además también está en el apen muchik, porque apen muchik significa aprendo mochica, como todos los verbos en mochica y como los verbos también en castellano, en español, pueden ser utilizados y derivados para crear sustantivos, ¿no? Como por ejemplo, si yo tengo el verbo presidir, ¿no? Presidente es un sustantivo porque con este sufijo, ¿no? Ente, yo puedo crear este tipo o yo derivo, ¿no? De un verbo derivo luego un sustantivo. O, bueno, ya en español tenemos muchísimas estrategias para crear sustantivos de, eh, a partir de verbos. Y lo bonito de poder entender la lengua mochica es que gracias a la posibilidad de conocer estos sufijos que nos ayudan a crear sustantivos, pues podemos crear neologismos o palabras que nunca fueron registradas ni en Carrera, ni en Miendorf, ni en Brüning, ni en Lehmann, ni en ningún lado, porque simplemente estamos haciendo lo que un hablante haría de manera natural, ¿no? O sea, ¿cuántas palabras pues podemos generar incluso los que hablamos español sin antes haberlas visto, porque simplemente sabemos que eh, existen estas estrategias para crearlas, ¿no? Entonces, tenemos en este caso APIC, que viene del verbo aprender, que podría ser traducido como útiles escolares o libro, ¿no? APUC como escuela o aula, lugar donde se aprende, ¿no?
Apapek sería en realidad el que realiza la acción de aprender, ¿sí? Entonces sería algo así como el estudiante o el aprendiz. No es el que enseña, porque si el verbo es aprender, el que realiza la acción de aprender no es el profesor, sino es el aprendiz o el estudiante. Y apisek es lección o clase. Entonces tenemos estas terminaciones, estos sufijos ik, uk, apek y isek, que nos ayudan a generar sustantivos. Y simplemente para ver cómo funciona con el verbo bailar o danzar, pues utilizando los mismos sufijos podemos crear chimik, algún instrumento que me sirva para bailar, puede ser ya sea un traje típico o un pañuelo. Chimuk, bueno, yo lo he puesto como discoteca o peña, el lugar donde uno puede bailar. Chimapek, el bailarín o el danzante, es decir, el que baila, el que danza, el que realiza la acción de bailar. Y chimisek sería el resultado, el resultado del evento o de la acción de bailar o danzar. Entonces, ¿qué tipo de palabras creamos con estos elementos? Cuando tenemos ik es como un instrumento, uk el lugar, apek es el que realiza la acción, e isek es el resultado o la acción misma. Entonces, ¿cómo se dice en realidad profesor o profesora? Si tenemos el verbo ap, que significa aprender, apapek significa estudiante o el que aprende, el aprendiz, y el verbo que significa hacer, aprender, es decir, enseñar, es apco. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo les podría preguntar a ustedes, ¿cómo creen ustedes que podríamos derivar la palabra para profesor? Aquí está la respuesta casi. Sería entonces apkopek, ¿sí? ¿Y por qué no sería como apapek con una A aquí? ¿Porque creen? Porque ko termina en una vocal y por eso no acepta apek. Entonces sería apkopek, profesor, profesora o docente. ¿Sí? Aquí quiero mostrar que justamente Miendorf en la página 112 reconoce, se da cuenta que ap es lernen, o sea, aprender, y apko es lernen, lassen o lehren, que significa enseñar. O sea, él mismo lo sabe. El problema, el único problema, no es que Miendorf no haya sabido. El único error que cometió Miendorf fue que a la hora de traducir a Papek pone en un lapsus profesor. Pero en realidad él siempre supo que Apkopek era profesor, porque si está reconociendo en su libro, en la página 112, que Apko es enseñar, no tenía sentido que Apapek sea profesor. Entonces, este error lo coge, bueno, José Antonio lo que hace, Salas lo que hace es, no sé por qué no lo pensó y lo pone en el diccionario, este diccionario que todo el mundo tiene, como Apapek profesor, y ya el mundo se destruyó porque ese error, como digo, está por todas partes. Ahora, deshacer ese error o desenseñar es, miren que a veces sufro. Pero bueno, aquí en el Oranta o en este libro del manual que también está, como les mencioné, en distribución gratuita, hay una nota aclaratoria si algún día se quieren leer lo que les he contado, lo he escrito en un texto y explico cómo se llegó a esa confusión, que el diccionario, que Middendorf, etc. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto, porque si no, igual continúo con lo de gracias,
que también me preguntaron ayer que explique si había alguna manera para decir gracias o agradecer. O también podemos dejar las preguntas para el final porque pronto si no se nos acaba el tiempo. Eh, Así como empezamos con una reflexión sobre los saludos, que pues los saludos no eran comunes en ciertos siglos y años de la historia de la humanidad y de las lenguas, hay que también creo que reflexionar cuando uno piensa en la palabra para gracias, que es algo tan propio de las culturas específicas y que va a depender de cada grupo y cada cosmovisión de cada grupo humano, ¿no? O sea, no es algo que todos tenemos que agradecer de la misma manera, o sea, digamos, todas las culturas y todas las lenguas no agradecen de la misma manera. Y por eso tengo algunos ejemplos que creo que son simpáticos para poder reflexionar sobre este tema antes de ir de frente con el mochica, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en arigato, no, en el japonés, ¿sí? Descubrimos que ari es existir y gatai es difícil y que literalmente arigato significa difícil de existir y podría ser como una interpretación de arigato como que lo que has hecho por mí es tan valioso que es raro, poco común, pero en el sentido positivo, ¿no? Eso significa arigato. Por otro lado, la palabra del español gracias viene del latín gratia. ¿Y sí? ¿Y qué significa gratia? O gratia gratia. Pues significa algo así como favor, benevolencia, algo que doy de manera libre, algo que es bonito, es un reconocimiento por un favor recibido. Y en realidad también dentro de lo que es el cristianismo ya se entiende como una gracia divina, es decir, un don inmerecido de Dios, ¿no? Esto va a ser importante que nos acompañe esta idea de gracia divina, porque las propuestas que han sido sugeridas hasta ahora, mucho tienen este componente de gracia divina, que en realidad si nos ponemos a analizar una lengua originaria, ancestral, no debería tener, en el sentido de que el Dios cristiano o la religión cristiana o la fe cristiana o la gracia divina entendida como esto, pues no debería estar presente en la palabra para decir gracias, ¿no? Especialmente si se tiene en cuenta que nuestros pueblos antiguos en realidad se movían o se estructuraban con principios o según principios de reciprocidad y otro tipo de estructuras, ¿no? Incluso de cosmovisiones. Entonces, creo que desde ahí también hay que cuestionar las propuestas que hay hasta ahora de gracias. Bueno, en el español medieval, y como ven, o sea, soy bien aburrida, pero hay que a veces analizar y comprender también las lenguas que influían, ¿no? Digamos, en la descripción incluso del mochica, porque incluso ahora mismo yo estoy hablando del mochica en español, ¿no? Y digamos, el español medieval en alguna manera pues está relacionado o algo más cercano en la época de, de carrera, ¿no? En la época medieval ya se usaban expresiones dando gracias y teniendo en cuenta como los favores y entra como forma de cortesía nuevamente, ven, a partir del siglo XV-XVI. No es tan temprano tampoco esto de decir las gracias. Ahora, volvamos a estos sufijos que hemos visto hace un rato para ver lo de apkopek y apapek. Pues tenemos estos dos, ¿no? El isek con el verbo chi y el pek con el verbo chi. Chipek sería, si el verbo es ser o estar, chipek es, el que existe, ¿sí? Y chisek sería el ser o la esencia. Como les decía, este sek es el sufijo que nos crea como el resultado de un evento, ¿sí? Entonces, ya en carrera,
en 1644, él registra la palabra Chiser, escrito con la cedilla, ¿sí? Esta es en la ortografía Apen-Muchik. Por razones específicas, sugiero que se escriba así por cuestiones prácticas. Lo que está en amarillo es la ortografía Apen-Muchik. Entonces, Carrera nos dice Dios y Chiser es el ser de Dios. Ya además, en 1644, Carrera nos dice que Chiser es el ser, la voluntad, el entendimiento, el juicio, la maña, la costumbre, la gracia, el bien. Todo esto es Chiser. También menciona, habla y registra estas estructuras, dice Peño Chisek, la esencia buena, y Piso Chisek, la esencia mala, porque Pis es malo, mala, y Peñ es bueno, buena, ¿no? Entonces, esto está registrado. Lo que circula en Lambayeque y también en La Libertad es Chisoeraen, Chiser, Chiseren y Chiser, no sé, Chiserren, algo así. Entonces, creo que sí, las dos opciones, con Chiseren y Chiseren. Entonces, creo que no sé cuán convencidos estén que incluso esta, que es creo la favorita, no tiene mucho sentido, por muchos motivos. En primer lugar, y no voy a ir una por una, pero quizás esta que es creo la favorita, en mochica existía un sufijo para el plural, que es en, pero el mismo Carrera, y sabemos que en las lenguas nuestras, amazónicas y muchas otras de nuestras lenguas, los elementos que marcan plural no son necesarios. Entonces, no es necesario marcar plural, no es necesario poner en para asumir que es plural. Pero sobre todo aquí lo más cuestionable es la ortografía. Chisoer no responde en absoluto a ninguna fase de la evolución del mochica. O sea, eso no es mochica en absoluto. Y más aún cuando la gente lo pronuncia como chisoer, eso ya no sé qué lengua sea. Asumo que es mochica, porque se asume y se entiende así, pero creo que hay que tratar de entender que se aleja realmente de la lengua ancestral, completamente. Pero ¿qué pasa luego, no? O sea, hemos ya cuestionado incluso el Chisoeren, no sé cómo se pronuncia actualmente en el norte, y lo que trato de hacer más bien es presentar una propuesta, al igual que los saludos, y quizás recuerden que peñ significa bueno, buena, y existe este sufijo, este elemento en mochica que es que sirve para crear sustantivos a partir de adjetivos. Si tengo bueno, para decir bondad, voy a decir peñes, ¿sí? O lo bueno, la esencia de lo bueno. Entonces, esto ya es como un ejercicio para ustedes. Si sabemos que pis es malo, pises es la esencia de lo malo, ¿no? Entonces tenemos peñes frente a pises, lo malo, la maldad. Entonces, propongo, esto es una propuesta, que teniendo en cuenta que hablamos de nuestras culturas ancestrales, y como ya lo vuelvo a repetir, la reciprocidad es una característica esencial en nuestras civilizaciones ancestrales, en nuestras civilizaciones andinas, lo ideal quizás habrá sido o pudo haber sido desear el bien simplemente como en retribución del bien recibido. Esto es simplemente una propuesta. Creo que el chiser o el chisoer o todos estos más bien van mucho hacia lo cristiano quizás, que no era realmente la esencia de la lengua, pero como vuelvo a repetir, simplemente es una propuesta para devolver las gracias, y la manera en que la otra persona podría responder es de la misma manera. Si yo le digo peñes,
pues la otra persona me puede decir peñas también, ¿no? Y esta manera de agradecer con la misma, ahí me sale, está en inglés, con la misma expresión, no es extraño en las lenguas del mundo, porque aquí en Finlandia, si alguien me dice kiitos, yo puedo simplemente decirle kiitos. O sea, es gracias, gracias, ¿no? En italiano incluso, ¿no? Si yo digo grazie, la otra persona me dice grazie o grazie a te. Y en inglés también se puede hacer lo mismo, no es algo extraño. Ay, ya no tenemos mucho tiempo, pero esto es una pregunta que se hizo ayer y la respondo muy rápidamente. Esto de las máximas mochicas que también circulan y existen, es algo bastante cuestionable, porque prácticamente son una copia, una réplica de la Mayulia Maquella Masúa, y que además estas mismas en sí mismas no son algo original de nuestro incanato o de nuestras tradicionales sociedades ancestrales o del Tahuantinsuyo. Se suelen citar como máximas morales del orden inca, ¿no? Sin embargo, no existe una fuente ni una crónica, absolutamente nada en época temprana en la que se registren estas fórmulas así que aprendemos incluso en el colegio, porque yo en mi época también las tenía que aprender, ¿no? Eh, pero lo que sí describen las crónicas es pues que existían ciertos principios éticos y normas para convivir entre las personas, ¿no? Entre la gente del incanato, pero no estas fórmulas creadas ya en época pues muy posterior. Esto también es algo moderno, es algo, bueno, que me disculpen quien aman estas máximas, pero son creaciones, invenciones modernas que surgen a partir de una lectura reinterpretada y que básicamente se fundamenta en un nacionalismo cusqueño y estos movimientos indigenistas pues, del siglo XX. Entonces, luego de que se hayan traducido estas máximas que son completamente artificiales al mochica y además en un mochica que no se entiende, pues me parece descabellado. O sea, en aras y con toda la intención más pura de tratar de rescatar una lengua y una cultura y respetarla al máximo posible, creo que al contrario lo que se está haciendo con este tipo de iniciativa es ir en contra de la lengua y de su esencia. Pero bueno, eso también es una opinión, quizás ahora me van a crucificar si voy por la Lambayeque, pero pienso que es importante denunciar en el medio académico este tipo de prácticas, porque pienso que no llevan a ningún lado, al contrario, ¿no? O sea, nos envuelven en una mentira y en este tipo de creación, invención que realmente no fue y que no. También hay que reconocer que debido a que no tenemos la evidencia ni hablantes y solamente nos manejamos con una gramática colonial escrita por un misionero, pues no tenemos toda esa información necesaria para poder quizás comprender lo que eran sus máximas o lo que eran sus criterios éticos importantes, ¿no? Eso también, pero esa información quizás la podríamos rescatar de otra manera, tratando de analizar el mundo mochicablante, no sé, desde otras perspectivas, en un contexto más interdisciplinario, trabajar, pues, no sé, ritos con los arqueólogos en general, de diferentes maneras, pero no así, ¿no? Esto es un poco medio que a mí me estresa un poco, en serio. Pero bueno, esto también es una cuestión de opinión. Y bueno, en realidad hemos terminado justo como había pensado y a tiempo, porque esta es la última diapositiva.
No sé si tienen alguna pregunta. Karin, faltando 2 minutos, me dijo que iba a presentar la tarea que habíamos pensado hacer para completar, digamos, este pequeño taller. Lamento que quizás me haya extendido en responder las preguntas, pero creo que era importante hacerlo porque también de esa manera puedo demostrar cómo se hace este tipo de trabajo de análisis lingüístico y quizás puedan servir estos ejemplos como para hacer la tarea final esta de quizás, es más, pueden hacer una crítica a lo que propongo, ¿no? O qué sé yo, o sea, no sé, creo que es medio así polémico, alguna de las cosas quizás pueden ser polémicas o que no sean de fácil asimilación, pero también creo que hay un esfuerzo detrás para decir todo esto de análisis y de digamos, adquisición de fuentes y de información, ¿no? No sé si haya preguntas o comentarios, pero sí, yo creo que este tipo de espacio es muy positivo también, aunque a veces se presenten cosas que no son muy simpáticas para todos. Ujú. Lo que nos ha mostrado doctora Rita son investigaciones muy profundas y detallistas, con mucho detalle para poder llegar a las conclusiones que nos está presentando. Mucho trabajo. La felicito. Gracias, gracias. Estimada Rita, buenas noches. Hay algunas interrogantes que me gustaría las puedas contestar, por favor. Sí. Sí, la señorita Julia Ruiz Murillo nos pregunta, ¿qué elementos de una investigación son los esenciales para la realización de un libro didáctico para los estudiantes? ¿Qué elementos de una investigación son los esenciales para la realización del libro didáctico? Yo creo que en general el Apen-Muchik, para cogerlo como ejemplo, en realidad es un libro pequeño que da información en un orden específico que yo misma he tratado de armar. ¿Y qué cosa es necesario entonces en la investigación para poder hacerlo? Es saber qué y cuánto dar y en qué orden. Y para lograr ese objetivo, creo que hay que conocer, en este caso, la lengua de una manera, no puedo decir que soy la super experta, pero creo que conozco suficientemente bien la lengua como para manejar en el orden necesario este tipo de información, porque no sigo absolutamente ningún orden de un libro normal de lengua. Por ejemplo, si yo enseño alemán, quizás no lo voy a enseñar así, ¿no? Y si enseño español, tampoco, porque cuando enseñamos español vamos a ir con el orden de los pronombres, los verbos, no sé, los números. En Mochica, como les expliqué ayer, los números y las maneras de contar son tan complejas
que no conviene empezar con los números, ¿no? Había algunos profesores que me decían, profesora, ¿por qué no empezamos con los números? Porque los números no nos convienen. Porque ¿cómo les enseñamos a los niños o a las personas de frente los números o las maneras de contar si es que son tan complejas? Más conviene que la persona, el aprendiz de Mochica, se entusiasme y descubra cómo puede armar y crear frases con sentido y con cierta complejidad antes de saberse los números, porque tampoco creo que es muy bonito aprender una lengua con solo repetir palabras o números, ¿no? Lo que te hace sentirte orgulloso cuando hablas o aprendes una lengua es decir, ah, mira, en este tan poco tiempo he logrado construir frases y decir y expresarme de una manera. Entonces, creo que eso es importante, sobre todo si es que hay que considerar una lengua o la enseñanza de una lengua, estos objetivos específicos, ¿no? Sí. La pregunta de que, ¿qué me motivó a publicar el Ape Muchik? ¿Considera que es un libro solo para niños? Definitivamente no es para niños. Las ilustraciones de Alex Chávez Tovar creo que hacen pensar a todos que es un libro para niños, porque son ilustraciones así muy simpáticas y amigables de personas así como medio rechonchitas y bonitas, y los animalitos también son bonitos, pero en realidad las ilustraciones que están en el Apen Muchik son para colorear, ¿no? Es como para los niños, pero el contenido va perfectamente bien para un adulto, incluso que de manera independiente quiera aprender algo poquito de mochica. Y creo que no sé si lo comenté ayer, pero a mí me honró muchísimo que mi profesor de la universidad en Lima, que me enseñó fonología hace muchísimos años, le regalé el libro y me dijo, he hecho el librito, he hecho los ejercicios y he aprendido muchísimo, ¿no? Lo mismo me pasó con un amigo mío psicólogo, lo mismo, ¿no? Me dijo, he aprendido mucho, y se acuerdan luego a veces me dicen, me sueltan cosas en mochica. Entonces yo creo que más bien no es exclusivamente un libro para niños. Evidentemente se publicó Apen Muchik de la manera en que se publicó y trabajamos con Milton Manayay y Darío Hernández en la distribución de estos libritos en los colegios de Lambayeque, porque la ilusión siempre fue que los niños aprendan la lengua con estos maestros docentes que quieran formarse en la instrucción de Apen Muchik, ¿no? Pero que pueda servir para adultos funciona perfectamente. Digamos, es quizás más complejo o tan complejo en un nivel que es mejor que si es un adulto solo, que lo haga solo, pero los niños necesitan ayuda. Eso es, un niño solo no creo que pueda. Depende de la edad del niño. Sí. Ujú. Pues sí, ¿no? Eso. Mm, sí. Bien, Rita, la cámara, sí, ¿no? Y Hola, Rita. Bien, buenas noches nuevamente a todos presentes, queridos docentes, estudiantes, amigos administrativos y público presente. Buenas noches nuevamente. Con respecto a la tarea, como todos nuestros eventos, les estaremos haciendo llegar de manera detallada qué es lo que se va a realizar a través de un formulario. Allí se les va a enviar las indicaciones al respecto, ya cada uno en sus correos. Bien, gracias estimada Rita, la verdad que su experticia nos ha dejado con la semilla sembrada en la mente y el corazón como para poder seguir ilustrándonos e investigando sobre el Muchik.
Hoy cerramos estos 2 días de exposición. Es un ciclo que no se clausura, sino que son de transformación, por lo que aquí hemos aprendido, por lo que has compartido, palabra a palabra, hallazgo a hallazgo, a través de investigaciones, marca el nacimiento de un interés. Estamos caminando por estos senderos de la investigación, no como entes solitarios, sino como vemos que esto es un acto de siembra, ¿no? Un acto de siembra colectiva. Y hoy vemos que no solo hemos aprendido a convertir estas investigaciones con la aparición del arte Muchik, estas investigaciones en un material didáctico, que como tú dices, no es solamente para niños, depende de la edad, sino esencialmente para adultos. Hemos aprendido a traducir memoria en presencia, pasado en presente y la ciencia en una nueva semilla. Como símbolo de este proceso, la experiencia de Rita, ella no solo estudió el Muchik, no solo ha documentado, lo ha reconstruido desde sus investigaciones con respeto, con paciencia, y como ella lo señaló en un video que hicimos, con mucho amor. Aprender la lengua es amarla a ella, lo manifestó, ¿no? Su trabajo no fue una simple, o no es una simple recopilación lingüística, sino es toda una ceremonia histórica. Porque el Muchik no es solo una lengua, es resistencia. Y Rita Loranta, al convertir su investigación en material didáctico, no lo está haciendo para enseñar desde su experticia, sino para que podamos aprender desde la humildad. Gracias, Rita, por todo el apoyo brindado. No, muchísimas gracias a ti y a la Universidad Pedro Rijayo por más bien permitirme transmitir todo lo que he ido cultivando a quienes realmente merecen conocerlo, ¿no? Sería egoísta de mi parte quedarme con esto. Creo que son los que deben en primer lugar recibir absolutamente todo. Los herederos, sí. Así es. Entonces, entendemos que enseñar no es repetir, sino traducir lo profundo en lo accesible, lo complejo en lo cercano, lo académico en lo humano, a través de la investigación a la didáctica, que es el arte de enseñar. Entonces, Rita, te agradecemos a todos los presentes y nos estamos viendo en el próximo evento, ya la próxima semana. Gracias Sí, a todos por su muchísimas atención gracias. y nos encontramos en un nuevo evento. Buenas noches. Buenas noches.